Hola, ¿qué tal, buscadores de la verdad? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más famosas y dramáticas de la Biblia, Daniel, en el foso de los leones. Todos hemos oído hablar de ella, ¿verdad? El profeta justo, los leones hambrientos, la fe inquebrantable y el milagro divino. Pero, ¿es todo tan simple como nos lo contaron de niños? ¿Qué pasaría si te dijera que hay mucho más detrás de esta historia? Details ocultos, contexto histórico fascinante y lecciones profundas que a menudo pasamos por alto. Así que acompáñame en este viaje. Vamos a desentrañar los secretos de Daniel y el foso de los leones, y te prometo que al final verás este relato con ojos completamente nuevos. ¿Fue realmente un milagro o hay explicaciones que no hemos considerado? Quédate hasta el final porque lo que vamos a descubrir podría cambiar tu perspectiva para siempre. Empezamos. Para entender de verdad lo que pasó en ese foso, primero tenemos que viajar en el tiempo. Estamos en Babilonia, el imperio más poderoso de la época, gobernado por el rey Darío el Medo. Y en medio de toda esta opulencia y poder tenemos a nuestro protagonista Daniel. Él no era un babilonio, era un exiliado judío, llevado a la fuerza desde su tierra natal, Jerusalén. Pero Daniel no era un exiliado cualquiera. Desde joven demostró una sabiduría y una habilidad extraordinarias, tanto que se ganó el respeto y la confianza de varios reyes, incluido Darío en él. Rey Darío apreció tanto la capacidad y la integridad de Daniel que lo puso en una posición de altísimo poder, nombrándolo uno de los 3 administradores principales sobre todo el reino. De hecho, la Biblia nos dice que Daniel destacaba tanto que el rey planeaba ponerlo a cargo de todo el imperio. Imagínense eso, a un extranjero, un exiliado, a punto de convertirse en la segunda persona más poderosa del mundo conocido. Como pueden suponer, esto no le sentó nada bien a los otros altos funcionarios. Aquí es donde empieza la intriga, la envidia y el complot. Los otros sátrapas y administradores estaban carcomidos por los celos. Buscaron desesperadamente alguna falta en Daniel, algún error en su administración, algo con lo que pudieran acusarlo, pero no encontraron nada. Daniel era intachable, fiel y competente en su trabajo. Entonces, se dieron cuenta de que la única manera de atraparlo era usando su propia fe en su contra. Sabían que Daniel era devoto a su Dios y que oraba 3 veces al día sin falta. Y ahí, en su devoción, vieron su oportunidad. Este grupo de funcionarios envidiosos fue ante el rey Darío con una propuesta muy astuta. Le dijeron: Rey Darío, vive para siempre. Todos los administradores, prefectos y sátrapas hemos acordado proponer una ley real en que durante los próximos 30 días, nadie, absolutamente nadie, puede orar o pedir algo a ningún dios u hombre, excepto a ti, oh rey. Y cualquiera que desobedezca será arrojado al foso de los leones. Para el rey, esto sonaba como una gran idea. Era una demostración de lealtad absoluta de sus súbditos. Un edicto que solidificaba su poder y su estatus casi divino. Sin pensar en las segundas intenciones, y halagado por la propuesta, Darío firmó el decreto. Y según la ley de los medos y los persas, un decreto firmado por el rey era irrevocable. No se podía cambiar ni anular. La trampa estaba lista. Los conspiradores solo tenían que esperar. Ahora, pongámonos en los zapatos de Daniel por un momento. Él se entera de este nuevo decreto. Sabe perfectamente cuál es el castigo por desobedecer. La muerte, una muerte terrible, despedazado por leones. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Orarías en secreto? ¿Dejarías de orar por 30 días para salvar tu vida? La respuesta de Daniel es lo que hace que esta historia sea tan poderosa. La Biblia nos cuenta que Daniel, al enterarse del edicto, se fue a su casa, subió a su habitación de arriba, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y, como siempre lo había hecho, se arrodilló para orar y dar gracias a su Dios no una vez, sino 3 veces al día. No se escondió, no cambió su rutina. Su compromiso con Dios era más importante que su propia vida. Esta no era una muestra de rebeldía contra el rey, sino una declaración de lealtad suprema a su Creador. Por supuesto, sus enemigos estaban vigilando. Lo vieron orar y corrieron a decírselo al rey. Daniel, tu siervo te ha desafiado, le dijeron. Y aquí vemos un giro interesante. El rey Darío, al darse cuenta de que había sido engañado y de que su propio decreto era una trampa para su amigo más leal, se sintió terriblemente angustiado. La Biblia dice que pasó el resto del día tratando de encontrar una manera de salvar a Daniel, pero no pudo. La ley era inalterable. Con el corazón apesadumbrado, Darío tuvo que dar la orden. Llevaron a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. Pero antes de que sellaran la entrada con una piedra, el rey le dijo a Daniel unas palabras llenas de esperanza: aunque tu Dios, a quien sirves con tanta constancia, te libre. Esa noche, el rey no pudo dormir. Ayunó, rechazó cualquier entretenimiento y esperó con angustia el amanecer. Y llegamos al momento culminante, el corazón de la historia. Daniel, un hombre de más de 80 años,
es arrojado a un foso con leones hambrientos. La expectativa es obvia, una muerte rápida y brutal. Pero a la mañana siguiente, cuando el rey Darío corre hacia el foso y grita con voz angustiada a Daniel: «Siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones?», escucha una respuesta desde el interior: «Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque fui hallado inocente delante de él». Daniel estaba vivo, completamente ileso. Sacaron a Daniel del foso y no tenía ni un solo rasguño. El milagro se había consumado. Pero ¿cómo es esto posible? Hablemos de los leones. Estos no eran gatitos domesticados, eran leones asiáticos, conocidos por su ferocidad y probablemente mantenidos hambrientos para que fueran aún más peligrosos. Desde un punto de vista puramente natural, la supervivencia de Daniel es imposible. Aquí es donde la historia nos confronta con la idea del milagro. La Biblia lo presenta como una intervención divina directa, un ángel que físicamente cierra la boca de las bestias. Algunos escépticos han intentado buscar explicaciones naturales. Quizás los leones acababan de comer y no tenían hambre, improbable, ya que los usaban para ejecuciones. Quizás Daniel conocía alguna técnica para calmar animales salvajes. Suena a una habilidad poco común para un administrador del gobierno. La narrativa bíblica no deja lugar a dudas. Fue un acto sobrenatural, una demostración del poder de Dios para proteger a quienes le son fieles. La inocencia de Daniel fue probada no solo ante Dios, sino visiblemente ante todo el reino. La historia, sin embargo, no termina con el rescate de Daniel. Tiene un final bastante crudo y justo, según la justicia de la época. El rey Darío, furioso por la conspiración y maravillado por el milagro, ordena que los hombres que acusaron a Daniel, junto con sus esposas y sus hijos, sean arrojados al mismo foso de los leones. Y la Biblia relata de forma muy gráfica que aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Esto demuestra que los leones sí estaban hambrientos y eran feroces, eliminando cualquier duda sobre la naturaleza milagrosa del rescate de Daniel. Después de este evento, el rey Darío emitió otro decreto, esta vez para todo su imperio. En él, ordenaba que todas las personas temieran y respetaran al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. El complot de los enemigos de Daniel, diseñado para destruirlo, terminó magnificando su influencia y, sobre todo, la gloria de su Dios en todo el imperio. Entonces, ¿cuál es el verdadero mensaje de esta historia? Más allá del espectáculo de los leones y el milagro, hay lecciones increíblemente profundas. Primero, nos habla de la integridad inquebrantable. Daniel se enfrentó a una elección entre la conveniencia y la convicción, entre la seguridad y la fe. Eligió la fe sin importar el costo. Nos enseña que hay principios por los que vale la pena vivir e incluso morir. Segundo, es una historia sobre la soberanía de Dios en medio de la política y la corrupción humana. En un mundo lleno de intrigas, celos y abuso de poder, la historia de Daniel nos muestra que, al final, la justicia divina prevalece. Dios puede usar incluso las peores intenciones de los hombres para cumplir sus propósitos. Y tercero, es una poderosa lección sobre la oración y la confianza. Daniel no oró para ser rescatado del foso. Oró porque esa era su conexión con Dios. Su rescate fue una consecuencia de su fidelidad, no el objetivo de ella. Nos invita a cultivar una relación con lo divino que sea constante y genuina, no solo una llamada de emergencia cuando estamos en problema. En resumen, Daniel en el foso de los leones es mucho más que un cuento para niños. Es un drama político, un testimonio de fe inquebrantable y una demostración espectacular del poder divino. Nos desafía a preguntarnos en qué creemos realmente. ¿Qué tan firmes somos en nuestras convicciones cuando enfrentamos la presión? Y confiamos en que, incluso en nuestros fosos de leones personales, ¿no estamos solos? La historia de Daniel resuena a través de los siglos, porque todos, en algún momento, nos enfrentamos a nuestros propios leones en el miedo, la injusticia, la presión social, y este antiguo relato nos ofrece un faro de esperanza y un modelo de integridad. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que fue un milagro literal? ¿Qué lección te llevas de esta historia? Déjame tus pensamientos en los comentarios, me encantaría leerlos y conversar sobre ello. Muchas gracias por acompañarme en este análisis profundo. Si te gustó el video y quieres seguir explorando los misterios y las verdades de las historias más fascinantes, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.